lo que hace Platón es conciliarlos a través de una doctrina coherente, pertinente, diciendo el mundo de acá abajo es, pero es un modo deteriorado de ser. ¿Deteriorado respecto de qué? Del orden perfecto de la ciencia. Cuando la teología cristiana piensa la creación, no piensa una cosa muy diferente de esa, ¿no? Piensa más o menos lo mismo. Recién entraba... Ahí está. Sí, yo lo que venía pensando era que esto de que la experiencia siempre es fragmentada, o los Claro. sentidos son fragmentados, porque me parece que lo que tiene que ver es con que lo que a vos te parece, o lo que vos podés llegar a ver. No todos vamos a ver lo mismo, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, pero para Platón sí hay una manera en que todos puedan ver lo mismo. En las matemáticas no hay opiniones, ¿sí? Y menos en las ideas. O sea, justamente esa relación entre lo múltiple y lo uno es la clave del pensamiento platónico. ¿Cómo es que lo múltiple puede ser albergado por lo uno? Y eso es lo que llamamos la esencia o el concepto o la idea de algo. Profe, una duda. Eso ¿Puede tiene ser que... que Platón y Parménides también estén relacionados en la deducción? Claro, muy bien, tal cual. El procedimiento dialéctico se parece a un procedimiento deductivo. No a un procedimiento inductivo. Recuerden que la inducción es el procedimiento cognoscitivo a través del cual, a partir de casos particulares, yo busco lo general. En cambio, la deducción es partir de principios universales y a partir de esos principios, con un procedimiento formal, puedo extraer nuevas nociones siempre verdaderas, como ocurre con las matemáticas. Una O como pregunta, ocurre con, o sea, Parménides utiliza el mismo procedimiento que las matemáticas, pero no es matemática. Es como el fundamento de la matemática. para la deducción, ¿a usted le parece que el mejor ejemplo es el de la pesca con caña o hay un ejemplo mejor? Y no hay muchos en Platón, ¿sí? Ese más que ejemplo de deducción es un ejemplo de la dialéctica. La dialéctica tiene que ver con las luchas, digamos, entre dos personas que argumentan. Con eso tiene que ver la dialéctica, tiene que ver con la argumentación. Pero en el caso de cuando uno accede al orden de las ideas, la manera de deslizarse por ese mundo se llama dialéctica. Deslizarse quiere decir esto que hace con la pesca con caña. A partir de determinados conocimientos, deducir nuevos conocimientos. ¿Sí? Esto a lo que va, y es lo más importante, es que el orden de las ideas es un orden sistemático. Con sistemático quiero decir que está ordenado. Cuando digo ordenado quiero decir que está jerárquicamente constituido. Y eso decíamos, cuando decimos perro, decimos ente espacio-temporal. De los entes espacio-temporales se dividen en vivos o no vivos. Bien, un perro dentro de los entes que están en el espacio y en el tiempo pertenece a los entes vivos. Ahora, los entes vivos pueden ser de muchas maneras. Pueden ser plantas o animales, por ejemplo. Bueno, animales. Los animales pueden ser mamíferos o no mamíferos. Bueno, mamíferos. Dentro de los mamíferos, los perros que son cánidos. ¿Se dan cuenta? Eso es la manera que uno tendría que poder saber deslizarse por el mundo de las ideas. Y a ese saber, que es el saber propio del filósofo, Platón lo llama dialéctica.
O sea, cuando nosotros pensamos, estamos de algún modo presuponiendo que el orden de nuestra cabeza, de nuestros conceptos, también es un orden jerárquico. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Y los conocimientos nuevos que se llega sería parte de lo no sabido o no? Es que no hay nada nuevo bajo el sol. La experiencia no te puede aportar ningún conocimiento nuevo. Hasta Kant fue así. Con Kant dice no, la experiencia puede darte conocimientos nuevos. O sea, hay una frase de Leibniz, que es un filósofo del siglo XVII, que dice: conocimiento sensible igual conocimiento racional confuso. Lo que está diciendo es que el conocimiento sensible es un modo del conocimiento racional. Que eso no es más que repetir lo que dice Platón. Nunca en el orden del espacio temporal vamos a encontrar ningún conocimiento nuevo. En todo caso, la experiencia sensible lo que puede hacer es ayudarte como vehículo para ascender hacia las ideas. Eso lo pueden ver en el banquete de Platón, o también en el paradigma de la línea. El mundo sensible, de algún modo, en tanto copia, evoca aquello que ya está inscrito en el alma. Esa evocación o recuerdo es la forma auténtica de conocimiento para Platón. ¿Profe? A ver, esperen que quiero decirles de nuevo, ahora que están todos, creo que están todos. De 10 a 12 tenemos el escrito. Y los del oral ya lo saben, ¿sí? Dígame. ¿Quién me habló? Yo, Natalia. Natalia, dime. Le quería, o sea, hablando de esto que de la experiencia sensible, me hizo acordar a lo que usted había escrito en el artículo de Platón, donde hablaba de esto, de una experiencia como que te sacaba del mundo real, digamos, y que te hacía como Eso que que te empieza llamaba la como, atención. hay señaladas experiencias, eso. Claro. Bueno, ¿Se podría decir que la de Sócrates en el oráculo de Delfos fue algo así? no, primero Cuando que le dicen que no Sócrates, sabe. Sócrates no fue al oráculo de Delfos, fue Querefonte, Bueno, donde hay una experiencia de ese tipo, de esas que yo trato de describir, es en el banquete. La visión de algo bello, ¿sí? Lo que describe Diótima. Eso se ajusta perfectamente a lo que está dicho al principio del escrito sobre Platón y Sócrates, que empieza, hay señaladas experiencias. Bueno, en el mundo en este que vivimos, hay determinadas experiencias que podríamos llamar acontecimientos, en los cuales el efecto que nos produce, si lo entendemos platónicamente, es porque en lo sensible se trasluce de un modo más intenso lo inteligible. O sea, la belleza o la bondad. Cuando algo bello te conmueve, Platón lo interpretaría de la siguiente manera. Diría que en ese momento el alma nos conmueve porque aquello visto le recuerda aquello que ella, de dónde proviene ella. ¿Se dan cuenta? sí, una experiencia que no es cotidiana, que uno la relaciona con algo vivido en el pasado, tal vez. No, no es en el pasado tuyo de tu vida, es en el pasado de tu alma. Sí, 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 no como ser humano, sino No como... es una experiencia de esta vida, digamos. Ahora, llamarlo experiencia, no sé, por eso yo digo un estado de intimidad con lo divino. Ahí así estaba el alma. De fusión, de unidad. Cuando decís experiencia o decimos experiencia, siempre pensamos que pasa en el tiempo. Claro.
las almas no están en el tiempo, ¿sí? Cuando estaban ahí con lo divino. Están fuera del tiempo, pero por un designio que nosotros desconocemos, las almas deben caer en el cuerpo. Cuando caen en el cuerpo, olvidan. Pero olvidar no quiere decir anonadar, no quiere decir reducirlo a la nada, sino ocultarlo. Entonces, lo sensible, de alguna manera, hace las veces de un factor de desocultación. Por eso es útil comprender el sentido de la palabra griega aletheia, que quiere decir desocultar. O sea, con lo sensible, de algún modo se desoculta el conocimiento de las ideas. Lo único que hace Platón es decirte, esto que te pasa cuando conoces, significa que tu alma ya conocía todo eso de antemano. Y le da un carácter, podemos decir, místico o religioso. Pero no es que las ideas operan en circunstancias determinadas, están siempre. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Lo que hace Platón es llamarnos la atención para que nos demos cuenta de que el orden de las ideas está siempre gravitando en nosotros. Porque si así no fuera, no habría experiencia de las cosas metafísicas. Y las cosas metafísicas, con perdón de la palabra cosa, los asuntos metafísicos, esto es, lo que están más allá del orden de la experiencia del espacio temporal, son los valores morales y metafísicos. Esto es, el bien, la belleza, la justicia. Ni el bien, ni la belleza, ni la justicia, ni la templanza, ni la prudencia. Todas esas cosas no son de este mundo, están en otro mundo. Lo que pasa es que se traslucen en la experiencia y cuando se traslucen, el alma siente o experimenta esa digamos, esa remembranza de que ella Profe, ya estuvo ahí. eso sería la teoría de la reminiscencia. Eso está Exactamente. bien dicho. Eso es. ¿Es claro o no? Donde más claro está es en el banquete. Más claro digo porque alguna vez todos nos hemos conmovido cuando vimos algo bello. Bueno, la explicación de la conmoción que la belleza nos provoca es la forma más evidente desde el punto de vista platónico de corroborar la existencia en nosotros de un orden diferente del mundo sensible. Porque nunca podemos explicar por qué algo bello nos conmueve, ¿no? Según Platón. La única explicación posible es que hay algo en nosotros que no es del orden de lo sensible, no es del orden del espacio temporal. ¿Me explico? Y ahí lo agarró Parménides, ¿no? Y ahí se agarró de Parménides que dijo ser y pensar es la misma cosa. Y Platón le dijo, no, no es la misma cosa. Bueno, de algún modo, la noesis, o sea, el momento último descrito en el paradigma de la línea, ahí podríamos decir que se corrobora ser y pensar son una y la misma cosa. La otra posibilidad de asimilar pensamiento y ser es la ética intelectualista socrática, aquello que decía que cuando conocemos el bien nos volvemos buenos. No es un conocimiento entre otros, sino que es el momento en que el alma se reconoce a sí misma. Ya no hay un sujeto y un objeto, sino que el alma se reencuentra consigo misma. Y eso es la idea del bien en última instancia. ¿Se acuerdan que el último estrato del paradigma de la línea era la noesis? Y los objetos de la noesis son los entes morales y metafísicos. Cuando decimos morales, decimos el bien, la justicia, ¿sí? La templanza, o sea, la prudencia, todos estos valores morales. Y cuando decimos metafísicos, decimos, y acá yo no me animo, pero
podría decir la idea de árbol, o sea, las ideas, en el sentido ontológico, objetivo. Ese orden solo se conoce a través de una elevación, pero cuando conocemos eso, conocemos la totalidad de las cosas. Perdón, No las profe. conocemos en detalle, las conocemos de un modo eminente, podemos decir. Así como eso nos habilita, como en el caso de la pesca con caña, a poder conocer a través de las ideas. ¿Por qué? Conociendo el fundamento, conocemos lo fundamentado. Esa progresión desde el fundamento a lo fundamentado es lo que se llama dialéctica. ¡Qué silencio! Profe, ¿le hago una pregunta? Sí, ¿Cómo, el hombre, ¿dónde cómo, está? Ahí está, Martín. Sí. cómo influye Sócrates para que Platón termine, o sea, dando la idea del paradigma de la línea? Bueno, Sócrates no tenía ni idea de eso. Eso lo termina desarrollando solamente Platón, ¿no? Pero a través de cosas que le da No, Sócrates. lo que pasa es que se pueden postular dos caminos para entender cómo es que Platón llega a la doctrina de las ideas. Un camino es el que yo les sugiero a ustedes con Heráclito y Parménides. Pero otro camino, que también es pertinente, es Sócrates, en los 7 u 8 años en los que Platón estuvo junto a él, jamás se contradijo. Jamás pensó una cosa e hizo otra, sino que lo que descubre Platón en Sócrates es una integridad entre el pensar y el hacer. Siendo Platón una persona inteligente, perspicaz, observadora, habrá dicho: todos nosotros, incluyéndolo a Sócrates, vivimos en el mundo donde las cosas pasan, donde las cosas son y no son, donde todo el mundo opina sobre cualquier cosa, donde lo que nos viene a nosotros es siempre fragmentario. Ahora, ¿cómo es posible que, siendo la experiencia de todo fragmentaria, este individuo, Sócrates, actúe siempre con esta impecable integridad? La única posibilidad, diría Platón, para poder entender la conducta de Sócrates, es que en Sócrates existe algo que no es del orden de lo espacio-temporal. Llámenlo el alma, llámenlo lo divino, porque si no, no se explica que viviendo como todos nosotros en el orden de lo finito, de lo fragmentario, de lo que, digamos, permanentemente cambia, este hombre tenga una conducta íntegra. ¿Me explico? Sí, sí se explica. Esa es una. Y el otro camino, para poder entender cómo es que Platón compone la doctrina de las ideas, es el camino matemático, el camino de los pitagóricos. Ahí lo que resulta útil es ver quién es el enemigo. El enemigo no es, está bien, son los sofistas, pero la enemistad es con el relativismo y el escepticismo. Entonces, ¿cómo haces para rebatir la opinión de alguien que dice que todo es opinable, que no existe ninguna verdad que pueda preservarse en el tiempo? Muy simple, le decís, acá tenés el teorema de Pitágoras. Esto no cambia. Que 2 más 2 es 4, no cambia. Que vos puedas tener montones de cosas iguales, pero hay una idea de igualdad. Esa idea de igualdad no proviene de la observación de las cosas iguales. Entonces ahí tienen ustedes como, por un camino, podemos decir, existencial, que es la experiencia que tiene Platón inmediatamente en su vida al lado de Sócrates. Ese es un elemento. Y el otro elemento es, digamos, especulativo o metafísico, que es, hay una disciplina llamada matemática que no le debe nada a la experiencia, que tiene autonomía,
que se rige por sus propias leyes, no depende de la experiencia. No sé si el ejemplo que les puedo dar es, acá yo tengo una ventana que es de hierro. No sé si les di el ejemplo, pero se los doy de nuevo. Esa ventana es rectangular. Pero si yo la mido, ¿es rectangular? ¿Por qué no es rectangular? En principio porque todas las cosas fabricadas tienen imperfección. Pero además, porque yo estoy seguro de que esa ventana a la mañana es más chica que a la noche o a la tarde. ¿Mm? ¿Por qué es más chica la ventana a la mañana que a la tarde? Porque el metal se contrae. Porque el metal se contrae con el frío y se dilata con el calor. Ahora, mi idea de rectángulo se contrae con el frío y se agranda con el calor. No, porque está vinculada con su ventana, siendo con un rectángulo cualquiera. Por lo tanto, mi idea de rectángulo no puede provenir de las cosas rectangulares, porque las cosas rectangulares son siempre imperfectas. En cambio, mi idea de rectángulo es perfecta. Por lo tanto, mi idea de rectángulo no proviene de la observación de cosas rectangulares, sino que la idea de rectángulo ya está en mí desde siempre. Entonces se invierte. Lo concreto es la idea y lo abstracto son las cosas rectangulares. ¿Mm? Profe, ¿y esa idea de perfección cabe para todas las ideas? Todas las ideas son entes. Son entes perfectos. Perfectos, inmutables, inengendrados. Todo eso que aprendimos de Parménides está en las ideas. ¿Mm? Y esto tiene que ver, yo le decía, creo que en la segunda, la tercera clase, que uno sabe que una línea es una infinita sucesiva de puntos, pero nunca vio una sucesión infinita. Uno ve una línea nada más. Claro, tal cual. Y menos infinita, digamos. Lo que a mí me queda la duda es que, como Platón dice que uno no tiene recuerdos de una vida pasada, que dice que todos los recuerdos son porque el alma como que vivía en el mundo de las ideas y de ahí nacen los recuerdos. Entonces, esa idea de ente que tenemos nosotros, por ejemplo, de un árbol, ¿de dónde viene? Bueno, supuestamente en el orden de las ideas no solamente están las ideas morales, sino las metafísicas. Y ahí estaría la idea de árbol. ¿Mm? Pero eso hay que tomarlo un poco con pinzas porque Platón no se queda con esa versión, porque saben, le dicen, bueno, también debería haber idea de suciedad o idea de pelo, ¿no? Entonces ahí él empieza a trastabillar el hecho de que decir, bueno, todo lo que existe en lo espacio-temporal existe en una forma ideal, o sea, piensen, no sé, los excrementos, habría una idea de excremento, y la verdad que ahí se pone, ¿no? Entonces, Platón lo que termina diciendo es que las ideas, digamos en su forma eminente, son en realidad como formas últimas de todas las cosas, pero no, digamos, de las cosas. Formas últimas, como si lo que Aristóteles después llamará categorías. ¿Mm? O sea, Platón va cambiando. Lo que nunca va a cambiar Platón es la convicción de que existe un orden ideal. Ahora, cómo ese orden ideal está compuesto, organizado, dispuesto, eso será discutible. Pero lo que no va a discutir Platón, jamás, es que existe un orden ideal. Ahora, cómo se compone ese orden ideal, eso da lugar a controversia. ¿Sí? O sea, como que no nos metamos con ese orden, porque es una cuestión, una discusión que no nos importa. A nosotros no nos importa.
Ahora, si ustedes se dedican a la filosofía y a la filosofía griega, entonces ahí tendrán que enfrentarse con ese tipo de problemas. Pero por ahora no nos preocupemos de eso. Simplemente piensen, existe un orden de entes perfectos, ideales, inteligibles, inmutables, creados, y que existen en un orden sistemático. O sea, las ideas no están una al lado de la otra, sino que existen en una trama. Por eso digo, ente espacio-temporal, ser vivo, mamífero, cánido, perro. ¿Sí? O sea, no es que están separadas, están organizadas, como está organizado nuestro intelecto. Yo creo que les di el ejemplo, pero se los vuelvo a dar. Que nosotros podamos conocer científicamente el orden del espacio temporal es un signo de que, siendo el orden del espacio temporal una copia de las ideas, este orden resulta ser cognoscible. Y el ejemplo que siempre les doy es el de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev. Que él, Mendeleev, hay algunos elementos que faltan en esa cuadrícula, ¿no? Faltan porque no habían sido descubiertos. Entonces Mendeleev dijo, bueno, acá este elemento que falta va a tener tales y tales y tales características. Y por supuesto que con el tiempo se descubrió ese elemento y le pusieron Mendelevio, en honor a Mendeleev. Esto es, el orden del espacio temporal, en tanto es una copia del orden inteligible o el orden de las ideas, es también inteligible y por eso es cognoscible. Es cognoscible porque está de algún modo constituido según el orden de las ideas. Y por eso lo podemos conocer. ¿Mm? Y si uno tomara el ejemplo del perro, ¿no? Sí. O de la pesca con caña, si uno le dijera al revés, mi perro pertenece, o un perro pertenece al espacio de los vivos. Dentro del espacio de los vivos es un cánido, dentro del espacio de los cánidos es un mamífero. Bueno, eso se llama dialéctica ascendente. La dialéctica puede ser descendente o ascendente. Descendente es la de la pesca con caña. Yo puedo hacer lo mismo. La pesca con caña es una manera de, un arte que sirve para cazar animales acuáticos de abajo hacia arriba. O sea, puedo hacer el camino inverso. O sea, la dialéctica nunca es horizontal, siempre es o descendente, como el caso de la pesca con caña, o ascendente. Cuando yo puedo decir césped, gramínea, vegetal, ser vivo, ente espacio-temporal. O sea, puedo hacerlo también en sentido ascendente. Ha sido durante muchísimo tiempo en la historia de la filosofía un logro, un objetivo esto de poder encontrar una manera de poder conocer el orden ideal, digamos. Pero no resultó muy exitoso. Profe, perdón, me quedó una duda del trabajo. ¿Tenemos que incluir todos los textos de Platón o solo hablar de la relación que tiene con Parménides y Heráclito? Yo creo que en el banquete podría ser excluido, como le decía antes a Sofía, porque de lo que se trata es de la doctrina de las ideas. O sea, acá lo que importa es que ustedes entiendan qué es la doctrina de las ideas y cómo esa doctrina de las ideas reconoce como fuente, por una parte, a Parménides en cuanto al propio orden de las ideas, y a Heráclito en lo que hace al orden del espacio temporal. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Me repite el horario, profe, del oral? ¿Cómo no? 12:30 del 12 de septiembre. Y abril a las 13. ¿Te viene bien a las 13 o no? ¿Abril? Sí, Bien. ¿O sí, no hay preferís problema. en abril?
Yo para no cortarles el almuerzo. ¿El escrito que era profe, dijo? De El 10 a 12. escrito es de 10 a 12. Perfecto, gracias. Porque justo ese día tengo también el final de psicología. Y nada, había quedado con la profe, que todavía no había horario, en que le iba a avisar para ver, para que no se me superpongan. Bueno, de 10 a 12 tenés el nuestro. Ok, sí, ya le aviso, ya le voy a mandar un mail Bueno, para que lo sepa. Gracias. no, Pero por yo nada. tengo una duda acerca del final. ¿Quién me habla? Yo, Agustina. Sí, ¿Cuántas van a ser? 4 preguntas, ¿no? ¿Va a ser cada una Tres acerca de los trabajos? ¿Está bien Tres- si yo estudio de mi trabajo? 3 preguntas. Yo Ok. la semana que viene les voy a mandar una lista de 40 preguntas más o menos. De esas 40 preguntas, a ustedes le van a tocar 3. Esas 40 preguntas están divididas en 3 temas. Los temas son Mircea Eliade y todo lo que corresponde a la religión griega. O sea, Parker, Rode, Dodds y Bernal. Eso corresponde a al primer tema del examen. Segundo tema del examen, Heráclito y Parménides. Tercer tema del examen, sofistas, Sócrates y Platón. Yo lo que voy a hacer es darle a ustedes una guía de preguntas. Con esa guía ustedes tienen que estudiar. Y en el momento del examen lo que se les van a aparecer son preguntas, quizás no sean exactamente las mismas, pero relacionadas íntimamente con esa guía. Ah, está bien, muchas gracias, profe. Bueno, pero no se demoren mucho en entregármelo, así ya lo tengo y puedo... Todavía no me notificaron nada de las actas. A mí me habían dicho que hoy me iban a mandar las actas y que las tenía que devolver hoy. Pero bueno, ya les dije que están todos aprobados. Pero esa aprobación tengan en cuenta que en el momento del examen se va a hacer efectiva si me entregaron el tercer trabajo práctico, obvio. Profe, perdón, ¿qué actas? ¿De qué actas se está hablando? Me perdí de bastante cosas. No, pero eso es un asunto que a ustedes no les compete. O sea, Ah, cuando es una cuestión administrativa, los docentes tienen que llenar un acta donde están ustedes y ponerles la nota. Pero hay 2 tipos de actas. Hay actas llaman de regularidad, donde lo que se registra son los resultados de los trabajos prácticos. Como nosotros no tuvimos trabajos prácticos con parciales, sino con la entrega de materiales, y los materiales son los trabajos prácticos, ¿no? Y además no hay nota, porque han decidido las autoridades que sea suficiente o insuficiente, pero ese suficiente o insuficiente los habilita, si sacan suficiente, a dar el final del 12 de septiembre. Entonces, con el final del 12 de septiembre se llenan lo que llaman las actas de final. ¿Me explico? Ustedes ni se enteran. Las actas de final son después pasadas a una computadora donde está el registro de ustedes y les figurará filosofía como aprobada. Y la hoja que nos hacen, que pasan a veces durante los parciales, ¿qué es eso? La hoja, eso es una hoja, eso para eso lo usan para hacer los certificados de trabajo. Profe, Sí. una vez que aprobamos la materia, si la aprobamos, ¿cómo va a ser el tema de tener el aprobado? Sería. Y yo lo que voy a hacer es mandarles un certificado. Un certificado que diga, Sofía Pose Martens rindió examen tal día de la materia tal, del ciclo básico común, sacó esta calificación y está firmado por mí, pero firmado digitalmente, digamos, ¿no? ¿Y las preguntas las va a mandar entonces la semana que viene, las 40 preguntas? Sí. No.
La semana que viene, ¿qué vendría a ser? 3, sí, tienen como 10 días después, sí. Me falta menos de un minuto. ¿Hacemos otra sesión o nos despedimos? ¿Otra sesión? Sí, profe, otra. Bueno, esperen. No sé cómo va a andar eso porque al principio no anduvo, pero bueno, tuve que poner la contraseña. Ahí vamos, ¿eh?